Y en esta mañana voy a hablar un poquito sobre avivamiento, basado en Habacuc, capítulo 3, donde tuvimos la lectura inicial. Lo voy a leer de nuevo, los versículos 1 y 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionob. Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Gloria al Señor. Gracias al Señor por su palabra. Ella nos bendice. Le puse como título a lo que voy a compartir con ustedes en esta mañana: Avívanos Dios. Y la oración de Habacuc, eso es lo que dice. Después de un diálogo que tiene bien interesante el profeta con el Señor, y él dice y pide al Señor que avive su obra en medio de los tiempos. Y también dice que se acuerde en su ira, se acuerde de su misericordia. Y lo primero que quiero que veamos es el contexto sobre el cual el profeta pide y clama a Dios por un avivamiento. Y sobre el profeta Habacuc no hay mucha referencia de sus datos personales. En el versículo 1, capítulo 1 de su libro, dice que él era profeta. Por tanto, tenía una gran responsabilidad. La responsabilidad de anunciar el mensaje del Señor. Y el significado de su nombre dice que significa el que abraza o el que lucha. Y Martín Lutero escribió sobre esto. Dice: Habacuc tiene un nombre muy apropiado para su oficio, porque su nombre significa uno que alienta, uno que toma a otro y lo coloca en su corazón y lo abraza como quien mima a un niño pobre que llora. Eso dijo Martín Lutero sobre el significado del nombre de Habacuc. Y Habacuc, en sus 2 primeros capítulos, es una especie de diálogo, de conversación que tiene con el Señor. Y en el primer capítulo, el profeta presenta una serie de preguntas que me imagino que usted ha leído en algún momento. Y esas preguntas que hace el profeta describen la situación en que se encontraba la nación de Judá y condición esta que le preocupaba al profeta. Dice un destacado profesor que tuve el privilegio de que me diera clase en el seminario, él dice que el pecado de Judá había llegado a ser tan grave que estaba en juego la reputación de Dios por su indiferencia en cuanto a lo que estaba pasando. Un poco osado este maestro en decir que el Señor de alguna manera se estaba haciendo indiferente a la realidad decadente del pueblo de Judá. Pero cuando seguimos leyendo nos daremos cuenta que el Señor no se hace indiferente a nada. Él está pendiente, Él está claro de todo. Pero ¿cuáles son las preguntas que le hace
el profeta en los primeros versículos del capítulo 1 de su libro, Habacuc. Y él dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirá? Por eso es que dice este maestro que parece que el Señor estaba atendiendo otra cosa. Y daré voces, sigue diciendo el profeta, a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me hace ver iniquidad? Hace que vea molestia, destrucción. La violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada. El juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Esos son los primeros versículos del capítulo 1 de Habacuc. Ese reclamo, esas preguntas, esa preocupación que tenía el profeta y la lleva ante Dios. Y si queremos ampliar un poco más ese contexto, de esa realidad que vivía el pueblo de Judá, podemos leer también el capítulo 22, versículo 13 al 19 del profeta Jeremías. Ahí también Jeremías describe, porque Jeremías y Habacuc fueron contemporáneos en su ministerio. Y también Jeremías traza la misma situación de decadencia espiritual, de decadencia moral que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y Dios, como siempre, tiene respuesta, señores. La respuesta de Dios a la pregunta del profeta dice que iba a juzgar a Judá por manos de los caldeos, los babilonios. Y eso le genera otra situación al profeta. Y el profeta entonces se plantea, ¿cómo puede un Dios santo? Y si lo vemos en el capítulo 2, dice, ¿cómo puede? Así dice, un Dios santo y justo usar a los malvados para castigar a unos que son más justos. Entonces, miren, el profeta está preocupado por la situación decadente, por la situación de violencia, de destrucción, de maldad que está viviendo el pueblo. Y va ante el Señor y el Señor lo que le dice, no te preocupes. A Babilonia le tengo para resolver esa situación. Los babilonios, el imperio fuerte, sanguinario que se estaba levantando y que estaba en auge, había conquistado a Nínive, a los asirios, y entonces él dice, ¿cómo es que tú a esos malvados tú lo vas a usar para resolver el problema que yo te estoy presentando? Estamos en medio de una sociedad violenta y tú entonces vas a enviar a unos que son más violentos que lo que mis compatriotas. ¿Qué haría usted si usted le está pidiendo al Señor para que le resuelva una situación y la respuesta que Él le manda es juicio? Porque esa fue la respuesta que le planteó el Señor. Y así dice, los versículos 12 al 17, solamente voy a leer el 12. Oh Señor, mi Dios, santo mío, tú eres eterno. No puede ser que esté planeando acabar con nosotros. Eso es el profeta que le está diciendo. En la Nueva Traducción Viviente estoy leyendo, oh Señor, nuestra roca. Y está describiendo ahí la identidad, las cualidades del Señor. Lo está describiendo como santo, como eterno, como roca. Y esa roca significaba protección. ¿Y cómo es que tú entonces nos estás entregando en manos de los enemigos? Tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas la maldad. Esa es la respuesta del profeta. El profeta tiene una relación muy cercana con el Señor porque él está siendo sincero con el Señor, le está presentando su objeción ante esta decisión. Dice, ¿serás indiferente ante tanta traición de ellos? ¿Guardarás silencio
mientras los perversos se tragan a la gente justa más que ellos. Gloria al Señor, hermanos. Me imagino que la respuesta que recibió el profeta no fue tal vez la que él esperaba, y de hecho lo vemos que no fue la respuesta que él quería que el Señor. Y en el marco donde estamos pidiéndole al Señor por un avivamiento, de repente nosotros estamos pidiendo al Señor que Él haga milagros, que Él se mueva, que Él se manifieste, y Él lo hace y Él lo va a hacer. Pero sabes que si hay algo que hay que resolver, que haya que resolver, pues el Señor lo va a hacer también. Y me gusta la actitud del profeta en el capítulo 2, versículo 1. Dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Y esto, hermano, de verdad me desafió cuando vi la actitud del profeta. El profeta dice: yo voy a ser paciente, yo voy a esperar a la respuesta de Dios, y yo voy a ver. Ya el Señor le había dado respuesta, pero él dice: iré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Y hermanos, como el profeta se presentó, y eso es lo que significa de alguna manera que el profeta presentó sus inquietudes al Señor, pero no solamente la presentó, sino que tomó posición de guardia. Dice que subió a la torre, y eso tiene también una aplicación de nosotros subir y establecer nuestra torre espiritual, acercarnos a Dios para nosotros poder escuchar lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios realmente quiere hacer, cuál es la respuesta que Dios tiene para nosotros. Nosotros hoy podemos montar guardia como lo hizo el profeta, y debemos hacerlo. Debemos ir a la presencia de Dios, presentar la situación y esperar para que Él responda. ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? No bajes la guardia. No bajes la guardia. Cree que Dios lo va a hacer. Cree que Dios te va a dar la respuesta. No la que yo pueda estar esperando, no la que tú puedas estar esperando. La respuesta divina. Y dice el versículo 3: aunque la visión tardara, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo. Gloria a Dios, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Dios, aunque tal vez usted esté pensando que se está haciendo tarde, quizás tiene mucho tiempo pidiendo, la respuesta de Dios no tardará, llegará? Créelo. ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Cuáles son tus peticiones? ¿Qué es lo que tienes año en tus rodillas? No bajes la guardia. Redóblala. Si solamente se lo presentaba un día al Señor, preséntaselo 2 veces en el nombre de Jesús.
Ese esposo que todavía no tiene a Cristo en su corazón, sigue orando en el nombre de Jesús. Ese milagro que estás esperando, sigue en el nombre de Jesús creyendo, porque Dios lo hace. Gloria al Señor. La respuesta de Dios no siempre será como queremos escuchar, pero si es la respuesta de Dios, será buena, será agradable y será perfecta. Porque Dios es soberano y Dios responde como Él quiere. Y cuando Él quiere, la tarea de nosotros es confiar que Él lo va a hacer. Mi tarea, tu tarea es creer, es activar tu fe, es estar convencido de que sucederá. Y creemos que Dios en este tiempo seguirá avivando su obra, seguirá avivando tu familia en el nombre de Jesús. Y a Habacuc le preocupaba la respuesta del Señor, porque Dios le mandó una respuesta de juicio. Juicio para Judá, pero también juicio para Babilonia. Y quiero que veamos cómo el Señor le responde en el capítulo 2, versículos 16 al 19. Rápido lo vemos, de Habacuc. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Eso es el Señor respondiéndole a Habacuc. ¿Hasta cuándo seguirá acumulando prenda tras prenda? ¿No se levantará de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar? Tú serás como el despojo para ellos. Eso es el Señor, porque esa era parte de lo que estaba ocurriendo allí. La gente multiplicando lo que no era suyo, aprovechándose de los más pobres. Por cuanto has despojado a muchas naciones, y ese es el castigo para Babilonia. Todos los otros pueblos te despojarán a ti a causa de la sangre de los hombres y de la violencia hecha a la tierra, a las ciudades y a todos los que en ellos habitan. Y sigue el 9. ¡Ay del que codicia injustas ganancias para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal! El 12 dice: ay del que edifica con sangre la ciudad y del que la funda sobre la maldad. El 15 dice: ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercaste tu hiel y lo embriagaste para mirar su desnudez. El Señor es un juez justo. Y de alguna manera entiendo que el profeta sintió consuelo cuando el Señor le respondió sobre la manera en que iba también a juzgar a Babilonia, quien iba a usar o a quien iba a usar Dios para purificar a la nación de Israel. En el avivamiento genuino, hermanos, Dios quiere que nos acerquemos a Él para sanarnos, para purificarnos. La intención de Dios al traer juicio sobre la nación de Israel no era avergonzarla, más bien era para que se arrepintieran, para que se volvieran a Dios y fueran sanados y fueran avivados. A veces el Señor tiene que usar unos métodos especiales para acercarnos a Él, porque a veces estamos muy
descuidados, muy concentrados en nosotros mismos. Y Dios utiliza métodos dolorosos a veces para que nosotros podamos prestarle atención. Que no nos llame la atención Dios con métodos dolorosos, sino que nosotros nos acerquemos voluntariamente a buscarle, hermanos. El avivamiento implica que nosotros nos humillemos a Dios, que nosotros nos convirtamos, como dice segundo libro de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, la realidad que vive nuestra sociedad es muy parecida a la que vivía la nación de Israel. Pero el Señor demanda de nosotros humillación. El Señor demanda de nosotros que le invoquemos, que le busquemos, que oremos y que nos convirtamos de los malos caminos. Y como respuesta a eso, entonces el Señor dice que va a perdonar, que va a sanar, que va a avivar. Y debemos estar claros. Dice un pensamiento que el evangelismo es el hombre que trabaja, en el evangelismo es el hombre que trabaja para Dios. En el avivamiento, Dios es quien trabaja de forma sobrenatural y soberana en favor del hombre. El avivamiento es Dios quien lo produce, hermanos. Nosotros tenemos que humillarnos, nosotros tenemos que buscarle, pero el que realmente hace lo sobrenatural es Dios. No nos perdamos en ello. Y por eso a quien tenemos que pedirle, a quien tenemos que ir humillado es ante Él y pedirle y buscarle, orar fervientemente para que Él traiga avivamiento. El avivamiento también va a implicar la predicación, la confesión de pecado, el arrepentimiento, la salvación, la autoridad de las Escrituras, el gozo y la disciplina de la vida cristiana, dice un autor. Hermanos, necesitamos avivamientos. Necesitamos ser avivados. Necesitamos orar como el profeta. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Cualquiera tiene miedo, porque él estaba dialogando y presentándole al Señor, y el Señor le dice: ay, no te preocupes, ay de esos malvados, para ellos también habrá juicio. Ay de los que tuercen la justicia, para ellos también habrá juicio. Porque el Señor, para traer el avivamiento, Él ha de purificarnos. Y estamos en medio de tiempos difíciles, pero Dios sigue siendo Dios. El que produce avivamiento todavía está atento a la oración de su iglesia. Por tanto, nosotros seguiremos orando, seguiremos pidiendo para que el Señor avive su obra. Los tiempos en los que Habacuc pidió avivamiento eran tiempos difíciles. Y ya lo vimos en su contexto. La sociedad estaba dañada, estaba asfixiada por la violencia, por la iniquidad, por la destrucción. Estaba en un estado de muerte, de pudredumbre, hermanos. Y por eso se hace necesario que la iglesia de Jesucristo en estos tiempos
permanezca viva, que la iglesia no se apague en medio de esta sociedad dañada y oscurecida por el pecado y por la maldad. Y por eso dice Pablo, escribiéndole a Timoteo en el capítulo 1 versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Amados hermanos, el avivamiento inicia por mí, inicia por usted, inicia por cada uno de nosotros, que nos pongamos a la brecha, que subamos y hagamos guardia como el profeta, con nuestra oración, con nuestra búsqueda, con nuestra humillación en la presencia del Señor. Se hace necesario que usted avive el fuego, que cada uno tome su lugar de batalla. ¿Cómo se hace un fogón? Y el fuego, la llama, ¿cuándo se hace eficiente? Cuando se le coloca leña, ¿verdad que sí? Cuando se junta la leña. Si los tizones y la leña está separada, cada quien por su lado, se hace fuego ahí, se hace viva el fuego. Se apaga, hermanos. Y el término que utiliza el profeta Habacuc allí en su libro para avivamiento, para avivar, es literalmente volver de muerte a vida. Y el verbo avivar, usted quizás lo ha leído y quiere decir dar viveza, animar, encender, acalorar, hacer que algo arda más, poner colores más encendido, brillar. Eso es avivar, tener vida, estar vivo, hermanos. Una iglesia avivada no puede estar muerta. Y ojo, no es que brinquemos mucho, eso puede ser parte. Si usted quiere brincar, brinque. Si usted quiere salir corriendo, salga corriendo. Si usted quiere decir un gloria a Dios bien fuerte, dígalo. Si usted quiere alabar al Señor a todo pulmón, hágalo. Pero eso es solamente una cosita. Una iglesia viva es más que eso. Una iglesia viva es una iglesia que tiene a Cristo en su corazón. Es una iglesia impactada realmente por el poder del Espíritu Santo. Como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una iglesia viva, una iglesia avivada se mueve bajo el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Y eso da como resultado un compromiso de ser testigo. No podemos decir que hay avivamiento si estamos solamente consumiendo y gozándonos, brincando, cantando, alabando aquí y el trabajo allá afuera, la sociedad perdida. No, el avivamiento, cuando una iglesia está avivada, tiene que verse afuera. La sociedad tiene que darse cuenta que aquí en la Lincoln hay una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Claro, en nuestras reuniones tiene que haber manifestación del poder del Señor. Tiene que haber bautismo en el Espíritu Santo porque creemos en ello. Tiene que haber manifestación de dones porque creemos en ellos. Pero no nos podemos quedar aquí en las cuatro paredes. Tenemos que salir afuera. Como evidencia de que el avivamiento nos está impulsando. El avivamiento nos impulsa a impactar a la sociedad, amados hermanos. Y si usted se pone a estudiar, se pone a leer sobre los momentos, los avivamientos que han surgido en el transcurrir de la historia,
Es impresionante cómo la sociedad, el entorno donde ocurrió ese avivamiento, cómo fue transformado. Me imagino que usted ha escuchado del avivamiento de Almolonga, ¿verdad que sí? Si no lo ha escuchado, busque sobre el avivamiento de Almolonga para que usted vea lo que pasó allí. En esa localidad las cárceles se cerraron. Porque cuando una iglesia impacta a su sociedad, hermano, la violencia cesa. La maldad se detiene cuando una iglesia está bajo el poder genuino del Espíritu Santo. Las obras del mal tienen que detenerse. Aleluya. Hechos capítulo 2 nos describe cualidades de una iglesia avivada. La iglesia primitiva, cuando recibió la promesa, el bautismo del Espíritu Santo, en los versículos 43 al 46 dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando hay avivamiento, la gente se acerca donde está el avivamiento. Cuando hay fuego, cuando hay vida, la gente lo ve, la gente se acerca, la gente dice: ¿y qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que tienen esa gente? ¿Qué es lo que está pasando en el Calvario? Todos los que habían creído, dice el versículo 44, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El avivamiento produce unidad, trabajo. No estamos haciendo o queriendo hacer lo que nos parece, sino que nos sometemos a trabajar como un solo cuerpo, sobre una sola visión, la visión de nuestros líderes, nuestros pastores. No queremos llevarle la contraria, no queremos brillar, sino que nos unimos a su trabajo. ¿Dónde es que hay que ponerse? ¿Qué es lo que hay que agarrear? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y avanzamos para ver la gloria de Dios manifestada. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes y repartían todo según la necesidad de cada uno. El avivamiento trae generosidad. El avivamiento, una iglesia avivada, es una iglesia que se va a preocupar por las necesidades y el bienestar de los demás. No estamos aislados, no estamos concentrados en progresar nosotros mismos, sino que queremos que todos progresen en el nombre de Jesús. El 46 dice: perseverando unánimes cada día en el templo y en el partimiento del pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué era lo que hacían en esta última parte? Perseverando, ¿qué? Unánimes cada día, ¿dónde? En el templo, hermanos. Gloria a Dios. Si usted está avivado, usted no se quiere quedar en su casa. Usted quiere ir al templo a adorar al Señor. El avivamiento empieza por cada uno y cuidado. Que a veces se dice: la iglesia está fría. No, la iglesia no está fría. Revísese usted. El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo se mueve. Y si usted lo quiere sentir, búsquelo. Acérquese al Señor y lo verás. Lo que pasa es que usted está de lejos. Usted está allá como el tizón o el pedazo de leña. Póngase en el fogón. Únase a la fiesta en el nombre del Señor. Me duele aquí, me voy a quedar. No. Aquí oramos por los enfermos en el nombre del Señor para que haya sanidad.
Venga creyendo, diga, ore por mí que yo vine a buscar mi milagro, estoy enfermo. Aquí hay milagro en el nombre del Señor. Créalo. No nos acomodemos, no nos añoñemos tanto. Una iglesia avivada deja la ñoñería y se compromete con el trabajo. Una iglesia avivada, una persona avivada, porque iglesia de ustedes, no, ese no soy yo. Es con nosotros, es de manera personal. Únase al trabajo. Estamos trabajando para abrir células, que en cada cuadrante de donde viva un hermano de esta iglesia podamos tener células predicando a Cristo, porque ese es el verdadero avivamiento. Cristo en los corazones de los perdidos. Ese es el deseo de Dios. El 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Usted dirá, los avivamientos pasan. Y es verdad, los avivamientos pasan. Pero sus resultados quedan. Una iglesia que asume el compromiso y se une al trabajo, a buscar la llenura del Espíritu Santo, a buscar los dones del Espíritu Santo, a evangelizar, a discipular. Eso da resultados que son eternos. Una iglesia avivada se va a reflejar en la unidad, en la manifestación de lo sobrenatural del Espíritu Santo, en el bautismo, en la llenura del Espíritu Santo, en los milagros, en el impacto en la gente y en la comunidad. Se va a reflejar en una predicación activa de la palabra del Señor. El avivamiento, una iglesia avivada también va a reflejar un quebrantamiento y un arrepentimiento genuino de cada corazón. Y eso es lo que queremos. Una iglesia que realmente esté unida. Una iglesia donde lo sobrenatural de Dios ocurra. Donde haya bautismo del Espíritu Santo con esa evidencia física e inicial del hablar en otras lenguas. Donde se ore por enfermos y haya sanidad, donde se convierta. Hermano, yo lo anhelo. No se conforme, no se acomode. El Señor tiene más para nosotros. El Señor tiene más para ti. Sí, déselo fuerte. Dios tiene más para el Calvario. Dios tiene más para nosotros. Gloria al Señor. No nos conformemos, hermanos. Sigamos pidiendo al Señor avivamiento. Únase a esta visión. Clame al Señor y dice, aviva tu obra, Señor. Haznos escuchar lo que tú tienes para nosotros. Haznos ver lo que tú tienes para nosotros. ¿Por qué necesitamos el avivamiento? ¿Sabe por qué? Porque la verdadera transformación en una sociedad la hace Dios. Y un esposo violento, cuando conoce al Señor, cuando es regenerado por el Espíritu Santo, eso cambia. Un hijo desobediente, cuando es impactado, cuando es convencido por el Espíritu Santo, es cambiado. Sí, hermanos, necesitamos avivamiento, porque el avivamiento trae transformación genuina. Necesitamos avivamiento porque se necesita restaurar la salud espiritual de la iglesia y de la sociedad también. En el libro de Crónicas, segundo libro, ¿a quién es que el Señor le dice en primer lugar? A su pueblo. Si se humillare, ¿quién? Mi pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Usted y yo, la iglesia. Esa es nuestra tarea en primer lugar, humillarnos ante el Señor, invocar al Señor para que Él restaure.
Porque es verdad. Tenemos muchos soldados caídos. Tenemos muchos soldados luchando. No nos podemos llamar a engaño. Pero tenemos que unirnos y trabajar y pedir al Señor que se mueva. Para que traiga liberación, para que traiga transformación. Necesitamos avivamiento. Porque necesitamos que la violencia, la miseria y la injusticia sean erradicados. Y usted me dirá, eso es una utopía, pastor. No vamos a erradicar la violencia. No vamos a erradicar la miseria. El Señor Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Sí, es verdad. Pero ¿sabe qué? En el corazón que llega a Cristo, o al corazón que llega a Cristo, llegó la fortuna más grande. En el corazón donde Dios habita está la transformación más grande. Y quizás no lo podamos erradicar, pero cada joven que crece en la iglesia, que es enseñado, que es discipulado en la iglesia, es un joven menos que puede ser presa de las pandillas, que puede ser presa de una conducta indebida. Pero cada matrimonio que la iglesia ayuda a restaurar es una familia que es sanada. Y eso es parte de sanar la tierra. Quizá el Calvario no va a poder sanar a la República Dominicana completa, pero nuestra Jerusalén debemos de trabajar para que sea sanada en el nombre de Jesús, para que tu vecino que está luchando con un hijo rebelde entienda y sepa que Dios puede transformarlo, que Dios puede sanarlo. Y le decía en días pasados que el evangelio es poder de Dios. Transforma. El evangelio prospera, da brillo. Amados hermanos, necesitamos avivamiento a favor de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Que nuestros jóvenes y nuestros niños son blanco de Satanás y de muchas ideologías perversas en nuestra sociedad. Concluyo citando unos apuntes de un artículo sobre el avivamiento de la calle Azusa. Y se titula ese artículo "Lo que tenía Azusa que necesitamos hoy". A principios del siglo XX dice que también hubo otro aposento, refiriéndose al aposento alto de Hechos, donde se reunían los santos y donde recibían el poder del Espíritu Santo. Lo conocemos como la misión de la calle Azusa. El avivamiento que realmente hizo nacer el pentecostalismo en el mundo entero. De una u otra forma, la mayor parte de los miembros del movimiento pentecostal y carismático retoman sus raíces históricas y su herencia espiritual de esa misión de la calle Azusa. Y el avivamiento que duró noches y días durante 3 años se convirtió en un terremoto espiritual que aún sigue sacudiendo al mundo y cuyas ondas sacudidas han llegado hasta la 3ª, 4ª y 5ª generación, y abrazando a más de 700 millones de creyentes llenos del Espíritu Santo en todo el planeta. Y se pregunta el autor, ¿qué tenían los creyentes de Azusa que necesitamos hoy? Y él cita 5 cosas.
una gran hambre de Dios, un gran amor mutuo, una entrega a la Biblia como palabra de Dios y la dedicación a un evangelismo y a unas misiones que estaban llenos del poder del Espíritu Santo, y la dedicación a restaurar la iglesia del Nuevo Testamento. Hoy, hermanos, necesitamos hambre de Dios. Necesitamos entrega a la palabra, porque sabe, la palabra en cada uno de esos avivamientos, desde allá del Antiguo Testamento que mostramos, vemos avivamiento, la palabra confrontó, y cuando la palabra nos confronta, nos podemos acercar a Dios, podemos cambiar de dirección. Amados hermanos, necesitamos ser avivados. Y digamos como el profeta: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Está disponible para ser avivado? Ponte a la brecha, levanta guardia y procura que lo sobrenatural de Dios se manifieste en tu vida y en toda la iglesia. Puesto sobre sus pies, gloria al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra.